¿Usted cuándo viene? Se escuchaba al otro lado del teléfono. Me faltan 2 sesiones de tratamiento. Al final de la semana regreso. Contestó Luz con voz cansada pero firme. Josefina me dijo esta mañana que son 3 los niños que tienen amarrados. Le dijo Marta a Luz. El silencio que se hizo a ambos lados de la línea permaneció interminable. Nada lo interrumpía. Ninguna de las dos se atrevió a mencionar algo más sobre el tema. Luego de una extensa pausa, Marta solo dijo: bueno, mija, entonces nos vemos en unos días. Y colgó. La incomodidad del silencio continuó incluso horas después de haber cortado la llamada. Esa noche, Luz no pudo dormir. Aquellas palabras, son 3, no dejaban de hacer eco en su cabeza, pero sobre todo en su alma. Un vacío se había instaurado en la boca del estómago y parecía consumir las entrañas. Aunque físicamente se la veía normal, caminaba y comía, su mente no había dejado de habitar en aquella llamada incómoda. A las 6 de la mañana del siguiente día, Luz no se lo portó más el hueco que se le había abierto en la panza y que le estaba consumiendo. Empacó 2 pantalones y 3 camisas en su bolso café. También guardó cuidadosamente un par de medias de lana que le habían regalado hacía 2 días la directora de la fundación que le estaba financiando el tratamiento médico. Mira, Luz, para el frío de Bogotá. Es verdad que en Bogotá hacía frío, pero ella no sabía qué iba a hacer con esas medias abultadas cuando regresara a su pueblo. Aún así, las guardó con esmero. Luz salió hacia el terminal de buses. ¿A qué hora sale el próximo bus para Concuyos?, preguntó el señor de la taquilla. En 5 minutos sale uno, señora, y en 2 horas el próximo, le contestó. Deme uno para el que va a salir. Cuando llevaba 2 horas de camino, Luz llamó a la directora. Tuve que regresar a Cocuyos, le dijo casi sin esperar respuesta. Luz, pero no has terminado tu tratamiento. No vas a obtener buenos resultados si no te cuidas, continuó diciendo la directora. Lo sé, dijo Luz. De verdad lo sabía. Ella más que nadie lo sabía. Llevaba años luchando con los dolores producidos por ese cáncer, que no se le llevaba, pero que tampoco le dejaba vivir. Eran las 9 de la noche, cuando finalmente llegó a aquel pueblo que era su hogar, y al mismo tiempo no lo era. Antes de entrar a su casa se detuvo a observar al árbol que había hacia el frente, el cual se había hecho nido de recibir a los cientos de mujeres víctimas que Luz atendía hacía ya 12 años. Ella misma lo cuidaba, lo regaba en los tiempos de sequía y lo podaba si era necesario. Ese árbol daba sombra y cobijo no solo a su casa, sino también a ella. Esperó ahí durante un rato. No quería entrar a la casa. Entrar significaba regresar. Y aunque ese era su deseo, también era su miedo. No era capaz de hacer lo que tenía que hacer. Se preguntaba si en el fondo lo que tenía era miedo a morir. Pero ¿cuál miedo a morir si la muerte es mi sombra? A donde voy va conmigo y a donde ella vaya yo estoy. Se decía a sí misma. También sentía miedo de haber llegado tarde, de haber perdido horas valiosas mientras decidía regresar y mientras regresaba. Entró a la casa y abrazó a Carmen, una de sus hijas adoptivas. Carmen era una de las tantas jóvenes que había perdido a su familia en medio del conflicto armado y que Luz había acogido en su casa, como si fueran los hijos que años antes le arrebató la guerra. Luz se tomó un té y tomó el teléfono. Comuníqueme con el comandante. Soy Luz, dijo sin saludar. Mi comandante no está de turno esta noche, le contestaron al otro lado de la línea. Yo sé que sí está de servicio. Díganle que si no pasa el teléfono ahora mismo, le hago un plantón al frente de la estación y lo subo a las redes sociales. Él sabe que no mienta. Doña Luz, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, madrecita? Yo pensaba que estaba por tierras frías. Cuénteme, ¿qué se le ofrece?, le contestó con la
mería propia de la amabilidad fingida. Comandante, ¿para qué mierda usted coordina la policía? Usted sabe dónde están las ollas, usted sabe dónde están los niños. Tiene dirección, tiene coordenadas. ¿Por qué no va?, le dijo Luz sin tomarse una pausa. Y prosiguió. ¿Es que usted está comiendo de ahí también? Esa última frase la pronunció en tono de pregunta, pero en el fondo era más una afirmación. Doña Luz, ¿pero por qué tan enojada? Vea que eso le hace daño por su salud, decía el comandante con ese tono de complacencia que Luz le irritaba hasta la punta del dedo pequeño del pie. Ya Marta me había puesto al tanto de los niños. No se preocupe que estamos investigando y en cuanto confirmemos el dato le comunicamos. Usted sabe que es mejor trabajar en equipo. No nos ofusquemos, le contestó con tono que mezcla entre la amabilidad fingida y una amenaza. Entonces, ¿no va a hacer nada?, le interpeló nuevamente. Claro que sí, doña Luz, estamos trabajando en eso. Luz colgó la llamada. El hueco que le había abierto en el estómago desde el día anterior ahora estaba en llamas. La rabia que sentía lo hacía crecer. Cállate, te van a matar, le dijo un amigo que estaba en la casa, y su hija lo repitió. Esa noche tampoco hubo paz en su cabeza. Esperó a que llegara la luz del día para salir de la casa. Mami, no vayas, deja que quienes se tengan que encargar lo hagan. Mami, por favor, lo dijo su hija. Voy a hablar en la estación, mija, no me demoro, y cruzó la puerta. La rabia, al parecer, le había quitado el miedo, aunque eso no evitó que sus pies temblaran cuando entró a las bananeras. Las y los trabajadores le miraban a lo lejos. Sabían quién era. Sin excepción, todas y todos en algún momento le habían solicitado ayuda. Algunos, principalmente los hombres, bajaron la cabeza de forma huidiza para no ver. Las mujeres, por lo contrario, seguían mirando, pero no se acercaban demasiado. Luz seguía caminando. Era consciente de que estaba siendo observada y de que probablemente cuando llegara donde el expendedor de droga, él ya supiera que ella lo estaba buscando. Y así fue. Al frente y atados de espaldas en un árbol estaban los tres niños. Tres niños de 9, 11 y 15 años. Luz miró al hombre mientras él le apuntaba con un rifle de caza. Vengo por los niños, le dijo secamente. Qué pena, pero aquí nadie se mete con mi mercancía, respondió aquel hombre al que le faltaban los 2 dientes delanteros, y los que aún conservaban estaban negros por el cigarrillo. Pues va a tener que disparar, le dijo Luz, y usted sabe que no le conviene porque a sus jefes no le interesa que haya un escándalo por acá en estos días. Algunas personas que habían seguido a Luz con la mirada ahora están más cerca, pero no intervenían. El miedo había regresado, pero ya estaba allí. Ya tenía que terminar lo que había comenzado. Luz confiaba que en el respeto de la comunidad le tenía y algunos contactos que tenía en Bogotá y que usaba cuando necesitaba hacer presión. Pero también sabía que la suerte se agota. Yo me los llevo, le dijo mientras empezaba a desatarlos con un cuchillo que se había sacado entre los pantalones. Aquel hombre hizo un disparo que le rozó las piernas a Luz. Quienes miraban a lo lejos se agacharon, pero nunca dejaron de mirar. De aquí no sale ningún hijueputa, dijo alterado. Pues entonces máteme y acabemos con esto, respondió Luz. Luz salió de aquella casa vieja con los 3 niños que casi no podían caminar. Sus músculos estaban atrofiados y el hambre se parecía al hueco que Luz tenía en el estómago. Ya había pasado una semana desde aquel hombre les había llevado a aquella casa ofreciéndoles un plato de comida. Habían estado amarrados casi todo el tiempo, a veces de espaldas, a veces de frente, pero siempre atados. Solo los desataba cuando llegaba un cliente, quien después de fumarse un porro escogía uno a 2 de ellos
y se los llevaba a la única habitación que había en esa casa vieja y sucia. Después, y como premio, aquel hombre sin dientes les daba un pedazo de plátano cocido con un pedazo de pescado. Luz entró a los 3 niños a la casa. Su hija la miró, pero fue incapaz de decirle algo. Luego miró a los niños, uno por uno. Les indicó que se sentaran y sin medir palabra comenzó a cocinar. Luz entró a su cuarto, se miró al espejo, se vio vieja. Luego bajó la mirada hacia sus manos y las vio temblar. Levantó nuevamente la cabeza y cuando se vio en el espejo no se pudo reconocer. Ese momento de contemplación duró poco. Unos minutos después sintió un estruendo tan fuerte que la sacó de su concentración. En la sala había 8 hombres armados. Uno de ellos era el jefe. Así le decían en el pueblo. Ella lo conocía. Todo el mundo en el pueblo lo conoce. Doña Luz, otra vez usted. ¿De verdad? Devuelva a los muchachos al mueco. Mire que ellos solo estaban trabajando para ganarse el pan, le decía mientras sonaba el armado con las 2 manos. Los niños se habían arrinconado en la cocina donde estaba la hija de Luz, quien los abrazaba con fuerza. Mire, esos muchachos no salen de acá. Mejor mátennos de una vez, pero si me va a matar, deme de frente, no me vaya a dar por detrás, que yo le estoy dando la cara.